la filosofía era un terreno en el que yo veía grandes posibilidades de diversión, sobre todo a nivel de lectura y a nivel de conocimiento, ¿no? Entonces, pues, efectivamente allí estuvimos un grupo de desarrapados, 5 años estudiando filosofía, y creo que son los 5 años más felices de mi vida. Aquellas clases. Estudié en la Universidad de Deusto como el cura del Día de la Bestia, y allí había muy buen nivel. Curiosamente, no solamente de derecho vive el hombre, sino que había un gran nivel universitario, ¿no? de profesorado en Deusto. Había muchísima gente muy interesante. O sea, recuerdo a mi profesor de filosofía antigua, Jesús Igal. Era un ancianito muy parecido a Hitchcock, un tipo chiquitín con el pelo blanco al que yo adoraba y que sabía una burrada, sabía más que nadie. Era un auténtico enigma en sí mismo, ¿no? O sea, leía los clásicos bajo una interpretación personal de cada concepto. O sea, recuerdo que su manera de entender, pues no sé, nociones fundamentales de la filosofía, ¿no? Como el concepto de cambio o de inmortalidad o alma, él tenía una definición y una manera de entender su significado muy especial, que lo hacía todo más comprensible. Por ejemplo, recuerdo las clases sobre Heráclito apasionantes. O sea, la traducción de cada fragmento, ya sabes que, joder, dependiendo de un concepto puede variar absolutamente el sentido de la frase, ¿no? Y recuerdo que su interpretación, su manera de leer a Heráclito era especial, era maravillosa. Jesús Igal tradujo a Plotino, ¿no? Y en la traducción clásica de Gredos, ¿no? Y era apasionante, ¿no? Su conocimiento de los clásicos era increíble. Me resultaba asombrosamente atractivo, y luego hablaríamos sobre esto también, ¿no? Si hablamos de la educación y la filosofía, me resultaba tremendamente atractivo descubrir que hay una persona que puede ser increíblemente sabio en un fragmento determinado del conocimiento y absolutamente ignorante de lo que dan en la tele, ¿no? Por ejemplo. Pues mira, que desaparezca la filosofía a mí me parece igual de aberrante que, no sé, que distribuyan drogas en los colegios. La filosofía para mí es una de las razones por las que de alguna manera he podido llegar a pensar algo en mi vida, no por contenidos, sino exclusivamente, formalmente, ¿no? El hecho mismo de plantearte que hay una serie de gente en el mundo que pone en duda ciertas cosas y se plantea por qué estamos aquí. A mí lo que siempre me resultó particularmente odioso de la educación era que no me explicaban nada. O sea, te decían, venga, matemáticas, 2 y 2 son 4, a ver las multiplicaciones, las divisiones y tal. Oiga, pero señora, ¿esto a qué viene? No, es que esto te sirve para ir a los ultramarinos, para luego ir al supermercado. Ah, vale, o sea que tiene una función práctica, estupendo. Bueno, pero ¿el número qué es? Y tal, ¿cómo que qué es un número? ¿Tú eres tonto o qué te pasa, chaval? Entonces, eso es lo fascinante de la filosofía, que de alguna manera se plantea cosas que no se plantea nadie en ningún momento, que ya no tenemos tiempo de plantearnos en la vida real, ¿no? Fíjate qué terrible haber dicho la vida real, ¿no? Porque a mí me parece más real la filosofía que andar por la calle. Me aburre la realidad, me resulta mediocre y triste, ¿no? El estar todo el día dedicados a lo que sirve, a lo que merece la pena, ¿no? A ganarse el pan. Porque resulta que precisamente los que no se dedican a ganar el pan, los que no están pensando solamente en eso, son los que al final consiguen una mayor rentabilidad en la vida. Recuerdo un documental muy interesante en el que salían los de South Park, ¿no? Los chavales de South Park hablando en el documental y tal, y decían como en el colegio, cuando estaban en el colegio les daban de hostias y tal todos los días, ¿no? Los matones y tal del colegio, y ahora ellos bailan sobre sus cadáveres, ¿no? ¿Por qué? Porque se divertían, hacían el tonto, perdían el tiempo haciendo monigotes, y gracias a esos monigotes han transformado el mundo, ¿no? Lo mismo te diría de Groening y de los Simpson o de cualquier escritor, pintor, escultor o director de cine. No solamente, tampoco quiero caer en ese simplismo, o sea, no solamente
o reduccionismo, como dirían los profesores. No solamente sirve para entender las cosas, sirve sobre todo para manejarte en la vida, para saber, por ejemplo, construir una conversación, para poder argumentar algo en base a muy pocos elementos, para saber lo que es un análisis en lugar de, no sé, un fenómeno deductivo o inductivo. Todo eso que de alguna manera está bajo el conocimiento, bajo el supuesto conocimiento, es a lo que se dedica la filosofía. Las clases de teoría del conocimiento a mí me parecían fascinantes, ¿no? En cuarto, o por supuesto metafísica, y concretamente hermenéutica era mi preferida, ¿no? La escuela de Eranos, el descubrimiento de la escuela de Eranos, el leer a Mircea Eliade o a Kerenji, o todo ese mundo de la hermenéutica me fascinó, ¿no? Hombre, yo no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que entender cuando ve algo, ¿no? O sea, yo creo que no sé, para disfrutar de un cuadro de Picasso no hay que ir a clase. O sea, las cosas se sienten, ¿no? Y te interesan, y esto me interesa y esto no me interesa. Lo que pasa es que descubres con el tiempo que gracias a una serie de cosas que has leído o gracias a una serie de películas que has visto, entiendes de una manera determinada una cosa o la entiendes de otra. Entonces a mí lo que me preocupa es que perdamos no solamente la capacidad de entender las cosas mejor, sino que perdamos la capacidad de saber que existen. A mí eso es lo que me preocupa. O sea, dentro de poco habrá gente que no sepa que hay cine en blanco y negro. Mis hijas me preguntan, ¿pero por qué las hacen en blanco y negro? Y yo le digo, pues mira, porque en el momento en que se hacían era el sistema más rentable y más sencillo y tal. ¿Y por qué no las hacen a color y en 3D? Pues mira, porque esto no iba así y tal. Y bueno, pues no quiero verla y tal. Pero perdona, Rebeca, pero joder, tendrías que verla porque es que hay probablemente las mejores películas que he visto son en blanco y negro y tal. Bueno, ya veremos tal. O sea, me da mucho miedo eso, o sea, no tanto el no entender las cosas de una manera determinada o no llegar a una serie de conocimientos o de nociones porque te faltan las herramientas para llegar, para alcanzarlos, sino el hecho mismo de que no existan, que dejen de existir, o sea, que de pronto desaparezcan enormes horizontes de conocimiento o de interés o de diversión, sobre todo de diversión. O sea, lo terrorífico es que la gente no se divierte porque no tiene la capacidad de reírse que se genera en base a, creo yo, pues no sé, haber leído Asterix, por ejemplo. O sea, si yo no hubiera leído Asterix, pues no me hubiera reído nunca de la gente que intenta no parecer gordo, ¿no? O sea, de los bajos de tórax, por ejemplo, ¿no?